Dios le bendiga, Dios bendiga ese precioso pueblo que espera a Cristo. Una vez más le damos la cordial bienvenida a este su canal desde la Biblia con su hermano Edwin Arias Archival, recordándole que el propósito de este canal es el de compartir la poderosa palabra de Dios a través de estudios bíblicos. Hoy vamos a compartir un tema el cual tiene que ver con el ayuno. Vamos a tratar el tema del ayuno, pero antes de queremos que nos acompañen a una breve oración para así dar inicio a este estudio que lleva como tema el ayuno. Gloria a Dios, aleluya. Bendito y soberano Dios, Espíritu Santo, una vez más venimos ante tu presencia reconociendo que de ti provienen todas las cosas, que solo tú puedes darnos el entendimiento para interpretar tu palabra, Señor Jesús. A ti te damos gloria, te damos honra. Señor, te presentamos este momento para que tu Santo Espíritu sea que nos dirija a través de este estudio, Señor, para que nos dé el entendimiento tanto a mí como a los que ven este video, porque de ti proviene todo, Señor Jesús. Yo solamente soy un instrumento, Padre amado. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y ahora daremos inicio a este estudio que trata sobre el ayuno. Primeramente queremos definir ¿qué es el ayuno? El ayuno es un sacrificio vivo, el cual uno le presenta a nuestro Señor como un acto de abstenerse de alimentos y bebida. El ayuno no se puede hacer al menos que no haya un propósito. Todo ayuno que se va a presentar a nuestro Señor Jesucristo debe de tener un propósito. Uno no puede iniciar un ayuno sin ningún propósito. Cada sacrificio que se le presenta al Señor debe de tener un propósito. Gloria a Dios, aleluya. La Biblia nos dice, nos enseña que cuando ayunemos, el ayuno es algo personal que tendrá que ver con la persona que lo esté haciendo y con Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? El ayuno no es algo que se puede declarar públicamente en el sentido de dar a conocer que tú estás presentando un sacrificio a Dios. La Biblia nos enseña que cuando ayunemos, no le mostremos al público que estamos ayunando, ni mostremos en nuestro cuerpo o en nuestro semblante que estamos en sacrificio. Esto es muy importante saberlo. El ayuno es algo privado, es algo que solamente debe de enterarse nuestro Señor Jesucristo, al cual es presentado este sacrificio con X propósito, el cual vamos a detallar muchos de los propósitos que se pueden tomar para presentar un ayuno a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir primeramente al libro de Mateo, capítulo 6, versos 16 y 17. Muy importante leer esta cita bíblica, donde confirmaremos parte de lo que le he estado diciendo respecto al ayuno. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 6, versos 16 y 17: cuando ayunéis, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
No sé si se entendió lo que acabo de leer, pero la Biblia nos dice que todo aquel que hace ayuno, que va a presentarle un sacrificio a Dios, pero su intención es demostrarle a los hombres que usted ayuna, que usted es una persona consagrada a Dios, inmediatamente usted lo hace con esa intención de que un líder o su pastor o alguien vea en usted que usted es un hombre íntegro, un hombre consagrado a Dios. Inmediatamente usted tiene su recompensa de ese sacrificio, pero su recompensa no va a venir de Dios, sino de los hombres, porque ese sacrificio Dios no lo va a recibir, porque Dios es el único que conoce las intenciones del corazón, y Él sabe cuando un sacrificio se hace para Él o se hace para buscar gloria de los hombres o alabanza de los hombres, que los hombres reconozcan que uno es consagrado, que uno es una persona santificado, íntegro ante Dios. Entonces recibiremos recompensa de los hombres, mas no la de Dios. Y algo que debemos de saber, que la recompensa de Dios, no hay hombre en la tierra que podrá dar algo mejor que lo que podemos recibir de Dios. Y el verso 17 dice: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gloria a Dios, aleluya. Dios toma muy en cuenta la intención del sacrificio. ¿Cómo nos damos cuenta que Dios toma muy en cuenta la intención del sacrificio? Por lo que hemos leído. Vuelve y nos dice: unge tu cabeza, lava tu rostro. Tu rostro no puede aparentar pálido. Tú no puedes mostrarte deshidratado o pálido, que se te note que hay algo que está pasando contigo, que la gente te pregunta: te veo pálido, te veo como deshidratado. Muchos se dejan los labios cenizos para que vean que están en un sacrificio. Gloria a Dios. A Dios le interesa que tú, cuando hagas sacrificio para Él, no busques gloria de hombre, ni alabanza de hombre, ni le muestre a los hombres las cosas que tú haces para Él. Gloria a Dios, aleluya. Como dice el verso 18, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso es lo que Dios le agrada, que lo que tú hagas para Él, lo haga en intimidad. Y ahí en la intimidad, donde Él es el único que te ve, cuando Él recibe ese sacrificio, ¿qué Él va a hacer? Que te va a recompensar en público lo que tú hiciste en la intimidad, en lo secreto. Esto es lo que el Señor nos dice. Cuando hagamos algo para Él, que los hombres no se den cuenta, ni siquiera lo noten. Y el Dios de la intimidad, que nos ve en la intimidad, que tiene un encuentro con nosotros en la intimidad, en lo secreto, Él nos va a recompensar en público. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma alaba a Dios. Hay muchas circunstancias, gloria a Dios, por la cual se debe ayunar, muchos propósitos que se pueden presentar para hacer un ayuno. Y vamos a estar viendo diferentes propósitos que se pueden tomar en cuenta para hacer ayuno y sacrificio a Dios. Gloria a Dios.
y vamos a conocer diferentes propósitos por lo cual nosotros podemos presentar ayuno a nuestro Dios, sacrificio vivo a nuestro Dios. Uno de los propósitos por el cual se puede presentar ayuno es por intercesión, por protección. Hay una historia que se encuentra en el libro de Esther, gloria a Dios, aleluya, en el capítulo 4, gloria a Dios, verso 16, el cual vamos a leer este versículo, donde trata que Esther, el cual era reina, que pertenecía al pueblo de Dios, se encuentra en una situación donde el rey va a firmar un edicto, el cual trata de ejecutar o destruir el pueblo de Dios, Israel, gloria a Dios, aleluya, los judíos. Entonces Esther se entera de esto vía de su tío, el cual se encuentra con ella y le da la noticia de lo que está a punto de acontecer. Y Esther, tratando con su tío, determina hacer un sacrificio a Dios de 3 días, tanto con el propósito, de ella interceder por su pueblo, pero a la misma vez con el propósito de ella ser protegida y que su vida sea guardada, ya que en el lugar donde ella se encontraba, en la nación donde ella se encontraba, había una ley que si una reina se presentaba delante del rey sin ser llamada, solamente 2 cosas podían suceder. Una era que por esa falta podía ser sentenciada a muerte. Y la otra es que ella pudiera alcanzar misericordia y el perdón del rey por presentarse ante él sin ser llamada. Entonces vamos a leer la cita en el capítulo 4, verso 16, para que veamos a la luz de la palabra, como lleva el nombre este canal, desde la Biblia, podamos ver en la manera que ella determina presentar este sacrificio a Dios. Y leemos en el verso 16, y le dice ella a su tío: ve y reúnete a todos los judíos que se hallan en Susa y ayuna por mí. Oye bien, ella le dice a su tío: y ayuna por mí. ¿Pero por qué? Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Gloria a Dios. Y vemos en esta cita lo que le estuve explicando. Ahora entendemos por qué ella le dice: y ayuna por mí. Es de una forma, ayuna para que Dios me guarde y me proteja. Entonces entendemos que podemos hacer ayuno para que Dios preserve la vida de alguien, como ella le dice a él: y ayuna por mí, porque ella iba a hacer algo donde que el resultado podría ser que ella perdiera la vida. Cuando ella le dice ayuna por mí,
y que se abstenga de comida y de bebida por 3 días. Y entonces ya le dice, y entonces yo me mostraré a ver al rey. Y dice esta palabra, y si perezco, que perezca. ¿Por qué? Porque una de esas consecuencias, como le explicaba, era que presentarse ante el rey sin ser llamada, la consecuencia podría ser la muerte, o alcanzar misericordia y perdón del rey por presentarse sin ser llamada. Entonces vemos que uno de los propósitos por el cual podemos ayunar es para que Dios preserve la vida de alguien y para interceder por alguna situación que esté aconteciendo de peligro. Gloria a Dios, aleluya. Pero también podemos hacer ayuno con el propósito de alcanzar misericordia, en el sentido de que tanto le hayamos faltado a Dios de una forma o de otra, o que nuestro pueblo, nuestra ciudad, o nuestro país, o nuestra nación le haya faltado a Dios, nosotros podemos presentar ayuno con el propósito de alcanzar misericordia. Y vamos a leer una cita bíblica donde vamos a ver un ejemplo acerca de esto. Vamos a ir a Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 16. Ahí vamos a leer parte de una historia por el cual se ofreció ayuno para alcanzar misericordia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y aquí en la cita que vamos a leer vamos a ver una historia que trata con David, acerca de David, donde David estaba pasando una situación. David había pecado ante Dios. Muchos conocen la historia de David. Él pecó y tomó una mujer que no debía de tomar. Y Dios le declara una sentencia a David por el pecado que cometió. Y Dios determinó que ese hijo que iba a tener David con la mujer con el cual él cometió pecado, ese niño iba a morir. Entonces David determinó ofrecerle ayuno al Señor, a nuestro Dios, para alcanzar misericordia. Gloria a Dios, aleluya. Y esto lo vamos a leer. Esto se encuentra en Segunda de Samuel, capítulo 12, gloria a Dios, aleluya. Y vamos a leer el verso 14, gloria a Dios, hasta el 16. La palabra de Dios dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente morirás. El pecado que cometió David no tanto le afectó a él, sino que con este pecado el pueblo, los enemigos de Dios también pecaron, hablando blasfemia. Es como cuando un líder peca, un líder reconocido cristiano peca, y el pueblo se da cuenta, y el pueblo comienza a blasfemar contra Dios, porque el pueblo no habla de la persona que pecó,
sino el pueblo lo que blasfema diciendo, esos cristianos, y habla en plural, esa iglesia donde fue una persona que pecó, pero ellos cometen el pecado de blasfemar contra Dios. ¿Por qué? Todo aquel que habla mal de una iglesia, que habla mal de los cristianos, está hablando mal de Dios. No de aquel que haya cometido pecado, sino de Dios. Entonces esto pasaba aquí. Le dice el profeta David, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, que quiero que sepan también que esta persona, que cuando se enteran de algo, comienzan a hablar mal de las iglesias, mal de los cristianos, esta persona son enemigos de Dios. Aunque ellos digan que no, son enemigos de Dios, porque todo aquel que se anima para hablar mal de la iglesia de Cristo, de los cristianos que han entregado su vida a Cristo, son constituidos, esta persona, enemigos de Dios. Que se entienda bien esto. Entonces dice, por cuanto hiciste que los enemigos de Jehová blasfemaran, el hijo que te ha nacido ciertamente morirás. Verso 15. Y Natán se volvió a su casa, el cual era el profeta que le hablaba a David, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Voy a seguir leyendo. Y se levantaron los ancianos, el verso 17, de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Ahí vemos que cuando ya David ve que Dios determinó que el niño iba a morir, David levanta ayuno para Dios y va y se echa en tierra y se abstiene de alimento, porque el ayuno es abstenerse de alimento y de bebida. Y vemos en el verso 17 que los ancianos van a donde él para levantarlo y hacerlo comer, mas él no se levantó ni comió con ellos pan. Gloria a Dios, aleluya. David hizo este ayuno con el propósito de alcanzar misericordia. De alcanzar misericordia. Gloria a Dios, aleluya. Asimismo, podemos hacer, cuando le faltemos a Dios, hacer ayuno para alcanzar misericordia. Se pueden hacer ayuno por interceder por un amigo, por un ser querido, como en Daniel capítulo 6, verso 18, donde hay una historia que el rey que estaba de turno en la época de Daniel cayó en una trampa, en un engaño, y firmó un edicto, el cual el que lo violase, su castigo era de ser echado al pozo de los leones. Y esta sentencia que firmó el rey de turno en la época de Daniel era de que nadie podía adorar a otros dioses que no sea a los dioses que él adoraba o a sus estatuas que él tenía para que el pueblo adorase. Pero como ustedes sabrán, Daniel era un hombre de Dios íntegro. Y Daniel era un hombre obediente, tanto a las leyes de Dios como a las leyes terrenales. Pero algo que debe de entender el cristiano, gloria a Dios, que
ninguna ley una ley que surja, la cual cometa que usted peque contra Dios, porque las autoridades terrenales, bien lo dice la Biblia, son permitidas y puestas por Dios. Pero toda ley que el hombre ponga que haga que usted peque o le falte a Dios, usted no está obligado a obedecerla. Porque el enemigo es muy astuto y usa la palabra de Dios para hacerte pecar y para condenarte a ti mismo. Como dice la Biblia en Romanos 13, que todo aquel se someta a autoridades. Pero hay autoridades terrenales, pero antes de que surgieran las autoridades terrenales, las autoridades espirituales ya existían, que son las leyes de Dios, las normas de Dios. Y todas las autoridades que Dios permite en la tierra que estén, gloria a Dios, hay que someterse a ella, siempre y cuando no pongan leyes por la cual tú le faltes a Dios. Porque Daniel era un siervo obediente, un siervo que obedecía al rey en todo. Pero el rey, firmó un edicto donde ya Daniel no podía orarle a su Dios, sino orarle a una estatua, a una idolatría. Entonces Daniel prefirió ser echado al pozo de los leones. Porque el cristiano tiene que ser sabio y entendido. Usted está para obedecer todas las leyes, siempre y cuando no afecten las leyes de Dios. Entonces Daniel prefirió ser lanzado al pozo de los leones. Gloria a Dios. Pero ¿qué sucede? Este rey amaba mucho a Daniel, porque Daniel era un siervo fiel en todo. Él firmó ese edicto siendo engañado, gloria a Dios, por los sátrapas, que eran unos ayudantes que tenía el rey. Y él fue engañado y firmó ese edicto. Entonces, cuando Daniel se halla culpable por no obedecer el edicto que firmó el rey, porque Daniel se halló culpable, porque Daniel sabe que no podía pasar un día sin presentarse ante la presencia de su Dios, y también era entendido de que aunque él se tuviera que someter a las normas del rey, a la autoridad del rey, a las leyes del rey, él sabía hasta dónde se podía someter. Es como dijo Pedro: primero vale obedecer a Dios antes que a los hombres. Me someto a los hombres mientras el hombre está sometido a Dios. Inmediatamente el hombre no se somete a Dios, yo me abstengo de someterme al hombre. Gloria a Dios. Entonces, una vez ya el rey encontrar a Daniel culpable, lo echa al pozo de los leones. Pero dice el verso 18 del capítulo 6 de Daniel, dice: luego el rey se fue a su palacio y se acostó. Y dice la Biblia que ayunó. Ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Este rey, cuando echa a Daniel
al pozo de los leones. Tuvo que hacerlo porque una ley que se firmaba no podía volver atrás. Gloria a Dios, aleluya. Pero él entendía o había aprendido, quizás con el mismo Daniel, que ayunando se podía librar muchas cosas. Y a lo mejor les recordó que Daniel ayunaba a su Dios para alcanzar algunos propósitos. Y él, de la misma manera, ayunó con el propósito de interceder por Daniel para que los leones no le quitaran su vida. Y este rey pasó su noche ayunando y no se tocó música en el palacio en aquella noche. Y él no durmió intercediendo por Daniel. Y vemos cómo Dios libró a Daniel. Lo libró a Daniel porque era un siervo fiel. Y también porque alguien también intercedía por él. Tanto el rey como sus compañeros cristianos, Sadrach, Mesach y Abednego, me imagino, que también estaba intercediendo por Daniel. Y fue librado Daniel. Entonces sabemos que podemos ofrecer ayuno por intercesión de alguna persona que esté pasando por una situación peligrosa de muerte. Gloria a Dios, aleluya. Otro propósito por el cual podemos presentar ayuno con el propósito de quitar todo obstáculo que no permite que se manifieste el poder de Dios en nuestras vidas. Como ustedes saben, el evangelio no consiste solamente en palabras, sino en poder de Dios. Pero muchas veces este poder no se manifiesta. Pero a través del ayuno podemos quitar esos obstáculos que pueden haber o existir, por el cual no se manifiesta el poder de Dios. Y para eso vamos a ir al libro de Mateo capítulo 17, verso 21. Allí vamos a leer algo respecto a esto. Gloria a Dios. Y en Mateo capítulo 17, verso 14 en adelante, hay una historia donde había un muchacho que estaba endemoniado, el cual los demonios trataban de matarlo de diferentes formas. Y alguien buscó a los discípulos de Jesús para que echasen fuera el demonio que estaba en este muchacho. Mas ellos no pudieron echar fuera al demonio. Entonces buscaron a Jesús y Jesús lo echa fuera. Pero entonces los discípulos luego le preguntan a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera al demonio? Jesús le dice: este género no sale sin oración y ayuno. Gloria a Dios, aleluya. Y esto está en el capítulo 17, el verso 14 en adelante, pero nada más vamos a leer el verso 21, donde dice: pero este género no sale sino con ayuno y oración, o con oración y ayuno. No sale sin oración y ayuno. Para tener autoridad sobre los espíritus, sobre los demonios, manifestarle el poder y la autoridad de Dios, es necesario orar y ayunar para que estos géneros que obstaculizan esta manifestación
Muchos se preguntan de qué género se trata esto. Cuando se habla de género aquí, no salen sin oración y ayuno. No se está refiriendo precisamente a los demonios, sino a los mismos discípulos, porque hay géneros en nuestra vida que no permiten que se manifieste el poder de Dios en nosotros. ¿Cómo así? Muy claro. Cuando nos falta la fe, no podemos manifestar la gloria de Dios. Cuando la duda predomina en nosotros, no podemos manifestar el poder de Dios. Cuando tenemos temor de quedar en vergüenza, no podemos manifestar el poder de Dios. Cuando tenemos miedo, no podemos manifestar el poder de Dios. Todo esto viene a nosotros en un momento dado, en una situación dada, en el cual debemos de usar la autoridad espiritual, como estos discípulos que se enfrentaron al demonio, no lo pudieron echar fuera. ¿Qué pudo haber sido obstáculo? Estos géneros, el temor, la duda, el miedo, el quedar en vergüenza, gloria a Dios, la falta de fe de que Dios lo va a respaldar. Son muchos géneros que a través de oración y ayuno tienen que salir de nosotros. Por eso vemos que Jesús viene y lo echa fuera, y el demonio obedece y se va. Pero a Jesús no lo dominó el miedo, no lo domina la falta de fe, no lo domina el temor, porque Jesús mató la carne para caminar en el Espíritu. ¿Cómo así? Antes de Jesús iniciar su ministerio, Jesús pasó 40 días en el desierto. Y durante estos 40 días en el desierto, Jesús mata la carne para salir en el poder del Espíritu. Por eso vemos que cuando Jesús se paraba delante de un enfermo, lo sanaba. ¿Por qué? Porque no había duda, no había manifestación de la carne, no había temor, no había vergüenza, que son las cosas que invaden a la persona en los momentos que tienen que manifestar la autoridad de Dios. Y a Jesús matar la carne en el desierto, en esos 40 días de ayuno, porque déjeme decirle que Jesús venció, no porque Él era el Hijo de Dios, porque Él vino como un hombre, como tú y como yo, para Él tener unción, para Él manifestar el poder de Dios. Él tenía que someterse al procedimiento que hay que someterse para alcanzar el tener unción, poder, autoridad. Él tenía que pasar noches orando, tenía que pasar días ayunando, para alcanzar este nivel, esta autoridad, donde no te invade el miedo, no te invade la duda, no te invade la falta de fe. Porque una vez la carne está muerta y el espíritu está fuerte, ninguna de estas cosas pueden invadir tu vida en estos momentos determinados en el cual tú tienes que manifestar la autoridad de Cristo, del poder de Dios. Por eso Jesús le dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Gloria a Dios, aleluya. En este momento, en este tiempo, los discípulos estaban pasando por un proceso de preparación. Pero luego vemos
después que Jesús parte y deja a los discípulos, cómo los discípulos tienen autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades, como Pedro sanaba a los paralíticos, a los ciegos, echaba fuera a los demonios. ¿Por qué? Porque una vez alcanzaron este nivel donde la carne, donde no hay género que pueda hacerte dudar, hacerte tener temor, vergüenza, miedo, sino que el Espíritu es el que predomina en ti, entonces tú puedes manifestar el poder de Dios, la gloria de Dios. Aleluya. También otro propósito por el cual se puede ayunar es el para recibir respuestas. A veces nos está pasando situaciones en nuestra vida donde necesitamos una respuesta que venga de parte de Dios. Necesitamos una respuesta, una palabra de Dios para poder salir de la circunstancia por el cual estemos pasando. Se puede ayunar con este propósito. Esto lo vemos en el mismo libro de Daniel, capítulo 9, donde Daniel ayunó y oró porque había una profecía que él había leído en el libro de Jeremías, y él entendía que esa profecía tenía que haberse cumplido, o él entendía que ya había llegado el tiempo para que se cumpliese esa profecía. Y como él veía que no pasaba nada, él necesitaba respuesta de Dios. Y él, ¿a qué acudió? Al ayuno. Y ayunó 21 días para recibir una palabra, una respuesta de Dios. Entonces, ¿qué entendemos? Que podemos presentar ayuno a Dios con el propósito de recibir una respuesta de parte de Dios, una palabra de parte de Dios que uno necesite. Podemos presentar sacrificio con ese propósito. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y como costumbre que tenemos, siempre leer lo que comentamos a la luz de la palabra. En Daniel capítulo 9, verso 3, Daniel hablando dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Para qué? Para lo que yo le expliqué. Para recibir una respuesta de parte de Dios. Aleluya. La cual le responde el ángel Gabriel en el verso 21, 22 y 23. Le da la respuesta el ángel Gabriel. Pero lo que queremos aprender y entender es que podemos ofrecer sacrificio a nuestro Dios, presentar ayuno con el propósito de recibir una palabra, una respuesta que venga desde el trono de Dios. Aleluya. Pero hay dos ayunos que no podemos terminar este estudio sin darlo a conocer. Hay un ayuno que es desagradable ante la presencia de Dios. Y hay otro ayuno que es agradable a Dios. Y para conocer estos dos ayunos, vamos a ir al libro de Isaías,
capítulo 58. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a conocer primeramente el ayuno que no le agrada a Dios. Estamos en Isaías capítulo 58. Vamos a comenzar a leer en el verso 3 en adelante. Y la palabra de Dios dice: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno, esto es Dios respondiendo, porque el pueblo le está preguntando a Dios por qué Dios no le responde, por qué Dios no le hace caso a ellos si ellos le buscan a Él en ayuno. Gloria a Dios. Y el pueblo le dice a Dios: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? O Dios le dice a ellos: ¿por qué ustedes dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Oiga bien lo que dice Dios. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. O sea, usted no puede hacer ayuno con el propósito de buscar gusto para usted. No cosas que quizá están en los planes de Dios, sino cosas para sus deleites. Cosas que a veces no están en el plano espiritual, que no le van a ayudar a usted en su relación con Dios. Como Dios le dice aquí: he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos y oprimís a todos vuestros trabajadores. Oiga bien, estas son personas supuestamente de Dios. Es el pueblo de Dios. Y oiga lo que Dios le responde: ustedes están ayunando, pero para su propio gusto, buscando cosas para su propio gusto, oprimen a todos sus trabajadores, o sea, todas las personas que están por debajo de ellos. Ellos lo oprimen y son personas que le ayudan a Dios, que están consagrados con Dios, mas sin embargo oprimen a las personas que están por debajo de ellos. Gloria a Dios, aleluya. Verso 4. He aquí que para contienda y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Escuche bien esto. Hay personas que hacen sacrificio para contiendas y debate. No, yo hago tanto ayuno y yo lo hago de esta forma para debatir con otro, para contender con otro. Gloria a Dios, aleluya. Y también hacen ayuno, cuando dice aquí, y para herir con el puño inicuamente. Hacen ayuno para pisotear a aquellos que no ayunan, tirándole en cara: ¿qué clase de cristiano eres tú? Tú no ayunas, tú no buscas a Dios. Supuestamente están preocupados, por la vida espiritual de su prójimo, pero en realidad lo hacen para gloriarse
de que ellos sí hacen ayuno y sacrificio. Gloria a Dios. Porque cuando usted entiende que un hermano suyo en Cristo Jesús se encuentra débil y carece de estas prácticas, usted lo que puede hacer es que cuando ayune, poner uno de esos propósitos por esa persona, un propósito de intercesión por esa persona, de interceder para que Dios lo fortalezca espiritualmente. No a tomar y como usted ayuna y a donde esa persona, tú no estás en nada, o matarlo tirándole puya, que está muy de moda, y cosas semejantes. Usted debe de orar por la persona, presentarlo en propósito, en ayuno, no restrujándole. ¿Qué clase de cristiano eres tú? Tú no oras, tú no ayunas, tú no buscas a Dios. Hiriendo más a esa persona que se encuentra débil, haciéndola sentir que ya no tiene manera de cómo levantarse, que lo mejor es ya salirse del camino. Y ahí lo que usted sirve de piedra de tropiezo a su prójimo. Y hay que tener cuidado con eso. De herir a otro porque nosotros ayunamos, porque nosotros sí oramos, porque nosotros sí hacemos sacrificio. Y ponemos a los otros y lo pisamos a los que no están al nivel de nosotros. Nosotros lo que debemos de hacer es de presentar a los débiles en ayuno y en oración, para que Dios le dé esa fortaleza espiritual que necesiten para que se levanten. Gloria a Dios, aleluya. Y dicen, estamos en el verso 4, no ayunéis como hoy, dice Dios, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Qué quiere decir cuando Dios le dice, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto? Dios se refiere a lo que leímos. Estas personas ayunaban, se humillaban ante Dios, pero ¿qué pasaba? Lo hacían para buscar sus propios gustos. Todas las personas que están por debajo lo maltrataban. Sus trabajadores los oprimían, hacían sacrificios para contender, para debatir con otro, para herir con el puño inicuamente. Imagino a aquellos que no estaban a su nivel. Entonces, ¿qué Dios le dice? No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Si usted tiene ese comportamiento, esos ayunos no llegan a la presencia de Dios. Verso 5. Es tal el ayuno que yo escogí. Es tal el ayuno que yo escogí, dice Dios, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como yunco y haga cama de silicio en ceniza y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Oiga bien este versículo, el verso 5. Dios le dice, ¿ese es el ayuno que yo escogí? Que de día el hombre aflija su alma, que incline su cabeza como yunco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaré esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿Qué dice Dios aquí en el verso 5? A Dios no le agrada este tipo de ayuno. Que tú aflijas tu alma, que te tiren una cama llena de ceniza. Este ayuno no le agrada a Dios.
Este no es el ayuno que Dios ha escogido para llenarse de alegría, de complacencia. Este ayuno no es el que agrada a Dios. Por eso Él pregunta en el verso 5, ¿es tal el ayuno que yo escogí este? ¿Llamaré esto ayuno y día agradable a Jehová? En ninguna manera. A Dios no le agrada este tipo de sacrificio que te arroja en cama de cenizas, que aflija tu alma, que ponga tu cabeza como yunco, como dice aquí en la palabra. Gloria a Dios. Vamos a conocer el ayuno que agrada a Dios. Gloria a Dios. Y vamos a seguir leyendo en ese mismo capítulo, empezando en el verso 6. Vamos a conocer el ayuno que agrada a Dios. Aleluya. Y la palabra de Dios dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Verso 7. ¿No es que parta tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? O sea, a los forasteros le dé alojamiento en tu casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Qué quiere decir eso? Y no te escondas de tu hermano. Que cuando un hermano esté en necesidad, necesite de ti, gloria a Dios, aleluya, no te escondas de él para no ayudarlo. Déjate ver. Eso es lo que Dios quiere. No te escondas de él para no ayudarlo, para hacer caso omiso a su necesidad. Verso 8. Entonces dice la palabra de Dios: nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Pero ¿cuándo es que nacerá tu luz como el alba? Cuando tú comiences a practicar este ayuno, el cual es agradable a Jehová. ¿Cuál es ese ayuno? El que comenzamos a leer en el verso 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar la ligadura de impiedad? ¿Cuál es la ligadura de impiedad? Que no es que tú hagas ayuno, sino es que dejes de hacer esas prácticas impías que tiene por costumbre hacer. Gloria a Dios. Por eso dice: no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad. Tú no haces nada con ayunar y ayunar y ayunar y no desligarte de costumbre de impiedad, de prácticas impías en tu vida. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres Dios. No es soltar las cargas de opresión y dejar de ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que parta tu pan con el hambriento. Este es el ayuno que Dios quiere que tú hagas. El ayuno que Dios quiere que tú hagas es que tú compartas el pan con el hambriento. Gloria a Dios, aleluya. Y a los pobres errantes albergues en casa. Gloria a Dios. A los forasteros que no tienen dónde ir.
que le des albergue en tu casa, gloria a Dios. Este es el ayuno que Dios quiere. Que cuando veas al desnudo, lo cubra. Cuando tú veas a alguien en necesidad, necesite ropa, necesite zapatos, y esté en tu posibilidad, ayudar a esa persona. Este es el ayuno que Dios quiere que tú practiques. Gloria a Dios, aleluya. Y que no te esconda de tu hermano cuando necesite de ti. Este es el ayuno que Dios quiere que tú hagas. Y entonces, en el verso 8, y entonces se va a manifestar esto en tu vida. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Verso 9. Entonces, oiga bien, después que usted comience a practicar este ayuno, que es el que agrada a Jehová, entonces aparece este término, esta palabra que dice entonces, como dice el verso 9, entonces invocarás, en otras palabras, llamarás a Jehová, clamarás a Jehová, y te oirá Jehová, y Dios te va a escuchar. Y dirá él, heme aquí. Qué bueno es cuando uno clame a Dios, llame a Dios, Él venga y te diga a ti, heme aquí, estoy para servir. Pero ¿por qué muchas veces llamamos y clamamos a Jehová y Él nos dice, heme aquí? Porque no estamos practicando este ayuno que es el que le agrada a Él. Gloria a Dios, aleluya. Si quitara de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Gloria a Dios, aleluya. Estas son cosas que debemos de dejar. Él nos dirá aquí, si quitáramos de medio de nosotros el yugo. Gente que le gusta poner el yugo a otro y hasta ellos mismos. Se ponen cargas que Dios no le ha puesto, y ellos se han inventado cargas que Dios ni la ha puesto, ni la demanda a través de su palabra, y ellos se la ponen a ellos mismos y ponen a otro también a que lleven carga que la Biblia no registra. Aleluya. Verso 10. Y si dieres tu pan al hambriento y saciare al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. Oiga bien, Dios te va a decir, heme aquí. Pero si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma del afligido, en la tiniebla nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Qué quiere decir? Y tu oscuridad será como el mediodía. Que tus momentos más difíciles en tu vida serán de felicidad. Gloria a Dios. Serán de felicidad. Verso 11. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riesgo, y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Aquí vimos y conocimos los diferentes propósitos que podemos presentar para hacer ayuno a nuestro Dios. Pero muy importante que conocimos el ayuno que no le agrada a Dios y conocimos el ayuno que agrada a Dios. El ayuno que agrada a Dios es que comparta tu pan con el pobre.
Que cuando veas al desnudo, lo vistas. Cuando vea al extranjero que no tiene a dónde ir, lo albergue en su casa. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, cuando tú clames a Dios, Él te escuchará y te dirá: heme aquí. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres Dios. Gloria a Dios. Le damos la gracia a todos los que han visto este video, que comparten con nosotros estos estudios a través de este canal desde la Biblia. Pero si tú sientes el deseo de ser hijo de Dios, porque algo que debes de saber, que no todos somos hijos de Dios. El hombre es creación de Dios, pero todos los que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador han alcanzado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto está escrito en el libro de Juan capítulo 1 verso 2. Si tú quieres aceptar al Señor como tu Señor y Salvador, ser hecho hijo de Dios y que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento me presento ante tu presencia, porque reconozco en esta hora que tú eres el Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Por eso entrego mi vida a ti en este momento, esperando, Señor, en ti, que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida y envíe tu Espíritu Santo a mi vida para que me dirija durante todos los días de mi vida hacia toda verdad. Dios, recíbeme ahora como tu hijo. Borra mis pecados y mis rebeliones. Perdóname por todas mis ofensas. Padre, te reconozco como mi Dios y mi Salvador en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración juntamente conmigo, eres hijo de Dios. Por lo cual te recomiendo que visite una iglesia pentecostal o evangélica donde se predique la palabra de Dios, te doctrines, te bautice y participes de la Santa Cena del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Haciendo esto, obedeces a Dios y su mandato. Gloria a Dios. Damos gracias a todos. Que Dios le bendiga. Gloria a Dios. Comparte este video. Gloria a Dios. Aleluya. Dios te bendiga. Y hasta la próxima. Tu hermano Edwin Arias Alquivar. Bendiciones para todos. Amén.